Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Roger sabía que su tiempo se estaba acabando mucho antes de que lo escucháramos decirlo. La frase "mi tiempo se está acabando" en capítulos como el 550 y el 966 no fue solo una constatación de su estado de salud, fue una despedida en construcción. Y la forma en que actuó después de darse cuenta de eso tal vez haya sido su última aventura. No en los mares, sino en sus decisiones. Lo vemos cuando visita a Rouge, ya estando enfermo, cuando le deja su último encargo a Garp, y sobre todo en la forma en que le habla a Rayleigh antes de zarpar en ese último viaje. Roger siempre fue alguien que hacía las cosas a su manera, pero que también sabía escuchar, y la decisión de dejar a Ace con Garp, en lugar de con Rayleigh, quizás fue una de las pocas que tomó en contra de lo que su corazón le gritaba, porque su corazón, creo yo, quería dejarlo con Rayleigh. Era su amigo más cercano, era el hombre que siempre estuvo a su lado, era su primer oficial, pero más que eso, era la pared contra la que Roger apoyaba la cabeza cuando las ideas se volvían demasiado grandes. Rayleigh conocía a Roger de una forma que nadie más lo conocía. Sabía las palabras que no decía, sabía sus silencios. Y quizás por eso mismo, precisamente por saber todo eso, Roger lo miró y pensó: no puedo darte esto, porque Rayleigh lo habría aceptado y lo habría cuidado, y tal vez habría sufrido más que nadie. Si volvemos al capítulo 966, cuando Oden se une a la tripulación y Roger finalmente empieza a mostrar señales más claras de lo que está sintiendo, hay una escena que quizás dice más de lo que parece. Rayleigh está en silencio, observando todo, y Roger comienza a reír, pero su risa ya tiene otro peso. Sentimos que carga algo sobre los hombros, y quizás ya está pensando en lo que viene después. Y si ya sabía que Oden volvería a Wano, que los lazos se romperían pronto, también ya estaba pensando en el legado, en lo que vendría después de la línea final. No el tesoro, sino lo que dejaría al mundo. Y quizás ahí está el punto. Ace no era solo un hijo, era un riesgo, era una herencia que nadie había pedido, era el peso de un nombre que aún provocaba chispas de miedo, de furia, de memoria. El nombre de Roger todavía ardía en las palabras de los marinos, y aunque dejó una risa al final, su cicatriz en el mundo era profunda. Y si dejaba a Ace con Rayleigh, ese niño crecería dentro de esa misma llama, crecería envuelto en los recuerdos de su padre, crecería idolatrando a Roger, incluso sin querer, crecería escuchando historias, secretos, aventuras que quizás le harían sentir una obligación, una presión, una misión heredada sin haberla elegido. Y Roger, que tal vez entendió demasiado tarde, que no eligió ser una leyenda, que fue transformado en eso por los demás. Quizás no quería eso para su hijo, y Rayleigh, siendo quien es, quizás no habría sido capaz de ocultarlo. Tal vez no habría sido capaz de decir: no te lo contaré, porque Rayleigh es demasiado leal, demasiado fiel a la memoria, y si el niño preguntaba ¿cómo era mi padre?, él lo contaría, y lo contaría con emoción, con lágrimas en los ojos, con el pecho apretado, con demasiada verdad, y eso moldearía a Ace de una forma que Roger no deseaba. Tal vez quería que su hijo creciera odiándolo, o al menos libre de él, que no tuviera que cargar con el peso de la expectativa, que no intentara ser rey, ni héroe, ni símbolo, nada de eso, que simplemente fuera, que simplemente viviera. Y por eso eligió a Garp, porque Garp era su opuesto, porque Garp era la muralla de hierro que no contaría historias, que no dejaría al niño navegar, que quizás incluso odiaba lo que Roger fue, pero que, por dentro, era bueno, era justo, era fuerte. Y si Ace creciera odiando a los piratas, perfecto. Si creciera sin saber quién era su padre, mejor aún. Garp tal vez era, a los ojos de Roger, la línea que separaría el destino del niño de todo lo que él había vivido. Tal vez pensó: si es con Rayleigh, Ace querrá ir al mar, pero con Garp tal vez se volvería carpintero, herrero, cualquier cosa lejos del mar, lejos del mismo dolor. Y lo más cruel es que Roger no sabía que a veces la sangre encuentra el camino de todas formas, pero en ese momento apostó a que Garp, con su rigidez, con su terquedad, fuera el muro. Y cuando vemos en el capítulo 550 aquella conversación entre los dos, sentimos que había respeto allí, un respeto que nace de la lucha, de la convivencia, tal vez incluso de la admiración silenciosa. Roger sabía que Garp era alguien que, incluso odiando a los piratas, sería capaz de cuidar a un bebé, porque Garp, por encima de todo, creía en su propia justicia, y en el fondo, tal vez creía en los niños, porque también protegió a Luffy, intentó darle una infancia normal, intentó alejarlo del mar, aunque haya fallado, y quizás Roger vio eso. Creo que hay una parte no dicha en todo esto,
Una intención que Roger tal vez nunca verbalizó, ni a Rayleigh, ni a Rush, ni a Garp. Una idea que creció dentro de él después de Laugh Tale, cuando descubrió qué fue el siglo vacío, quién fue Joy Boy, qué significaba esa sonrisa que atravesaba las eras. Porque después de llegar a ese fin del mundo y reír, también lloró. Lloró porque entendió que había llegado demasiado pronto, que no era él, que la historia que el mundo necesitaba no era la suya. Y quizás, en ese momento, algo se rompió dentro de él, no como frustración, sino como aceptación. Y en esa aceptación, tal vez nació la esperanza, no para él, sino para alguien más adelante. Y ese alguien, en su cabeza, quizás podría ser su hijo. El capítulo 967 deja muy claro que Roger entendió que no era su tiempo. Y si no era su tiempo, necesitaba hacer espacio para alguien, no como símbolo, sino como camino. Y me pregunto si, al saber que tendría un hijo, no vio en ese niño la oportunidad de completar lo que él empezó, no por herencia, sino por destino, porque tal vez Roger entendió que Joy Boy no era un nombre, no era un título fijo, no era una reencarnación mística, era un espíritu, una forma de ser, un sonido que resonaba de vez en cuando en el pecho de las personas indicadas, y tal vez creyó por un instante que ese espíritu podía habitar en su hijo, pero Roger también entendió que, si imponía esa misión al niño, destruiría cualquier posibilidad verdadera de realización, porque Joy Boy no puede ser empujado, no puede ser construido con palabras, necesita surgir del silencio, de la lucha, del dolor, de la elección. Y quizás por eso mismo eligió no dejar al niño con Rayleigh, porque Rayleigh, al contar la historia del padre, al mantener vivo el espíritu de los piratas de Roger, tal vez creaba un heredero. Pero Roger no quería un heredero, quería una chispa, quería una semilla suelta en el mundo, algo que pudiera crecer lejos de la antigua raíz, porque tal vez pensaba que la raíz había sido hermosa, sí, pero también dolorosa, y que lo nuevo no puede nacer de la sombra de lo viejo. Y ahí es donde la elección de Garp adquiere un nuevo peso, porque Garp era la barrera entre el niño y el legado, era el escudo, era el silencio. Garp no contaría historias, no dejaría que el niño creyera que necesitaba convertirse en algo. Garp lo cuidaría como a un niño común, tal vez hasta con dureza, pero con un tipo de honestidad brutal que el mundo de Roger nunca tuvo. Y tal vez Roger quería eso, que el niño tuviera rabia, que tuviera voluntad propia, que si quería ir al mar, fuera por su propio impulso, no por querer seguir los pasos de su padre. Y si eso sucedía, si, incluso sin saberlo, sin haber sido moldeado como heredero, Ace decidía seguir el mar, entonces, tal vez él era el elegido. Porque el elegido no es aquel que hereda el trono, es el que construye el propio. Cuando Ace va al mar, cuando crea los piratas Spade, cuando desafía a Barba Blanca, cuando construye su propio nombre, todo eso sin saber quién era su padre, vemos una chispa de alguien que no está tratando de ser nadie, está tratando de ser él mismo. Y tal vez, irónicamente, se acercó más a lo que Roger quería ver florecer en el mundo de lo que lo hubiera hecho si hubiera crecido en los brazos de Rayleigh, porque Ace creció enfadado, quiso probar su valor, no porque fuera hijo de alguien, sino porque era él, y en ese proceso tal vez se acercó peligrosamente a ser lo que Roger soñó ver florecer en el mundo, alguien que cambiaría todo sin necesitar el peso de la ascendencia. Pero el mundo aún no estaba listo, y el tiempo, una vez más, fue cruel. Y tal vez Roger, si estuviera vivo, diría: llegué demasiado pronto, y él también. Y la verdad es que Ace, con todo el potencial que tenía, tal vez realmente era el elegido, pero también era humano, y el peso del nombre que odiaba terminó alcanzándolo de todos modos. En el capítulo 574, cuando finalmente reconoce que no se arrepiente de haber nacido, eso duele más que cualquier golpe, porque significa que pasó toda su vida creyendo que no debería haber existido. Y tal vez ahí es donde el plan de Roger falla, porque al tratar de proteger al niño de la expectativa, también lo hizo vulnerable a la duda. Y la duda es silenciosa, crece sin que nos demos cuenta, muerde en la oscuridad. Tal vez Rayleigh, con su ternura disfrazada, le hubiera dado a Ace el amor que cura esa duda, pero tal vez, en ese proceso, también le dio la carga de un destino que no eligió. Y es en esta paradoja donde la decisión de Roger se vuelve imposible de juzgar con frialdad, porque hizo lo mejor que pudo, de manera torcida sí, pero con intención, con corazón y con un tipo de esperanza que solo los que saben que se irán demasiado pronto
son capaces de sentir. Y cuando miramos a Luffy, que termina heredando todo, que escucha el nombre de Roger solo de lejos, que nunca tuvo contacto directo con esa carga, tal vez él sea quien encarne mejor el espíritu de Joy Boy que Roger soñó, porque Luffy no quiere el trono, quiere libertad, quiere comer, quiere reír, quiere vivir, y es precisamente eso lo que lo convierte en el elegido, porque Joy Boy, al final, tal vez no sea el más fuerte, el más rápido, o el que lleva la herencia, tal vez solo sea el que ríe más fuerte, el que no se dobla, el que extiende la mano incluso al enemigo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!